Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Lecturas Asombrosas. Es jueves 8 de junio. Estamos aquí desde la tarde otoñal en Santiago de Chile y saludo, ¿cierto?, con un cálido abrazo a nuestro invitado de hoy, el destacado y premiado poeta español José María Muñoz Quirós. ¿Cómo está, don José María? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Hola, buenas tardes. En España casi ya buenas noches, ¿no? Encantado de estar aquí, muy bien. Encantado de veros, de oíros y compartir poéticos momentos que ahora vamos a compartir. Para mí es un privilegio conversar con don José María y llevarles a ustedes, nuestros seguidores de Lecturas Asombrosas, aquí a través de Radio Universidad SEC, esta conversación para profundizar en la trayectoria, ¿cierto?, y en la poética, en el trabajo poético de don José María. Quiero presentárselos. Él es José María Muñoz Quirós, nació en la hermosa ciudad amurallada de Ávila, en España, en 1957. Tiene una trayectoria literaria continua desde 1987, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, catedrático de Lengua y Literatura, profesor de Crítica Literaria del Centro Asociado de la UNED de Ávila, presidente de la Academia de Artes, Ciencias y Letras de la institución Gran Duque de Alba y miembro de número de la misma, director de la revista El Cobaya y miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros. Es considerado uno de los poetas más importantes de Castilla y León y ha recibido innumerables premios nacionales e internacionales y publicado más de medio centenar o un poquito más, ¿cierto?, de publicaciones. Sí. El año 2018, y es lo que nos convoca hoy, hay tres temas que vamos a conversar con don José María. En el año 2018 recibe el 17º Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila. Sí. Y vamos a conversar de ese premio en particular y vamos a también a conversar y a ver si podemos escuchar alguno de sus poemas de Penumbra de la Paloma, publicado el año pasado por Ars Poético, y Locuaces Gorriones, también publicado el año pasado por Vaso Roto Ediciones. Quiero agradecerle, don José María, el envío de ambos poemas y del libro La Luz del Silencio, que es este libro hermoso con textos críticos a su obra. Sí. Ese libro es un estudio, un homenaje. Yo me siento muy orgulloso porque es un homenaje que mis amigos de todo el mundo, de América, España, Europa, me dedican con sus trabajos, sus reflexiones, su amor y su cariño y su cercanía, tanto personal como literaria, ¿no? Y de qué forma ese libro es un poco una historia, mi historia ya, larga historia. 50 libros son muchos libros, que a veces me dan vértigo pensarlo, ¿no? Digo, madre mía, 50 libros, un incansable y continuo vivir en la poesía, con la poesía y para la poesía, ¿no? Y evidentemente son libros que yo he ido creando lentamente, pero que han ido apareciendo y que de alguna manera están ahí circulando por esos mundos. Hoy más que nunca, esos mundos de las nuevas tecnologías. Yo a veces entro en Google y me asusto a mí mismo de las entradas que hay de todas partes. ¿De qué forma la poesía? Qué curioso, qué emocionante. Sigue vivo en el mundo, sigue interesando, creo que cada vez más, aunque sea cada vez más de otra manera, de diferente manera, ¿no? Hoy los jóvenes se acercan, hoy la gente se acerca a través de las redes, a través de muchas formas y también a través de los libros, porque en el fondo la poesía está hecha para ser parte de un libro, del papel, del olor, de la caricia de un libro, que siempre es la armonía que tiene la poesía con lo físico, ¿no? Tocar las páginas, ver lo que es un libro, saber que es un compañero y que tú acaricias como si fuera
algo vivo, algo profundamente vivo. Sí, porque la poesía es para vivirla. En Sí, el, sí. en el contexto de este libro homenaje, a mí me gustaría para empezar esta conversación que nos contara la importancia, la relevancia que tiene para usted haber nacido en Ávila y cuál Ujú, es, sí, y cómo influye en usted, en su sí, poética, cómo han influido en usted las figuras sí. de Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz en su quehacer Bueno, poético. sí, es clave, ¿no? Hombre, yo creo que todo ser humano es hijo de su tiempo y de su contexto, del tiempo en que ha vivido, en que ha ido creando, en que ha ido aprendiendo la clase de emociones que le hacen la vida, y también el contexto en el cual tú te has movido, donde has nacido, que has visto desde pequeño, cómo ha sido tu infancia frente al mundo, y Ávila y Castilla y España, he ido de menor a mayor, ¿no? Ha sido para mí fundamental. Si bien yo tengo que decir que no soy un poeta ni netamente abulense, ni netamente castellano, ni netamente español. Yo considero que la poesía es universal, es el lenguaje del mundo, de la vida. Lo que ocurre es que cuando uno ha nacido en un lugar como Ávila, que no sé si usted conoce, si no conoce yo invito a que la conozca porque es una ciudad asombrosamente hermosa, llena de historia, llena de piedra, llena de luz, llena de silencio, donde Teresa de Jesús, la más importante escritora española de todos los tiempos, y Juan de la Cruz, el poeta máximo de la lengua española, forman parte de mi vida desde que yo tengo uso de razón. ¿Cómo no va a ser importante para mí haber nacido, haber visto, haber aprendido con el lenguaje de la Santa y de Juan de la Cruz lo que es la emoción poética y lo que es el lenguaje literario? ¿Cómo no va a ser importante? Es esencial. Lo que ocurre que yo creo que un escritor no puede solo apegarse a lo más cercano, tiene que empezar a revivir lo cercano y a intentar aproximar lo cercano a lo lejano, lo pequeño a lo universal, lo que tienes cerca a lo que no conoces, a la curiosidad de vivir y de sentir lo que es lo grande y lo pequeño como dos unidades que forman parte de un mismo elemento, que es el elemento del lenguaje, de la vida, de la memoria, de las cosas. Para mí fundamental. Y para quienes han elaborado tesis, textos críticos, para quienes han Sí, estudiado su poesía, sí, lo definen a usted y a su poesía, ¿cierto? No podemos separar al poeta de su poesía. Y aquí voy a abrir comillas, como sí, una poesía que busca la verdad sí, y la vida. En este, sí. sí, en este sentido, ¿cómo es su estado de escribir? ¿Cómo es? Perdón, Claro, lo último. ¿cómo es su estado de escribir? Sí, ¿Cómo? bueno, yo creo que la verdad que uno busca no es la verdad de las cosas, es la verdad del lenguaje, es la verdad de la poesía como un mundo o como universo que uno tiene que aprender a nombrar. Por eso, para escribir desde la bondad, desde la verdad, perdón, desde la verdad poética, hay que aprender a entender lo que es la verdad poética, es decir, la búsqueda de lo que, como decía San Juan de la Cruz, un no sé qué que queda balbuciendo en el lenguaje, en la visión de las cosas, en la mirada del mundo, y aprender a hacer de todo ello un nuevo lenguaje, una nueva estructura que tú, que el poeta, mete en sus libros como si fueran elementos esenciales de su vida y de su aprendizaje de las cosas. No hay poesía si el poeta no aprende a mirar las cosas con la luz de la verdad poética, con la verdad de lo que el lenguaje, de lo que la conciencia poética te puede regalar como escritor, como poeta. Qué hermosa definición, esto de la verdad poética, ¿cierto? Eh, lo voy a sacar un poquito de su estado de poeta para Sí, preguntarle por su trabajo como académico, ¿cierto? Como sí, mentor de las nuevas sí, generaciones. sí, Cuando, cuando, cuando pensamos, ¿cierto?, en la figura del poeta o del sí, escritor, de la escritora que escribe versos, sí, siempre pensamos que se le suma talento, la pulsión de escribir, ¿cierto? sí, Pero sobre todo humanidad, que son además características que encontramos en usted como persona. sí. Como catedrático, ¿cuáles son los
énfasis que usted promueve entre sus estudiantes? Oh, es una pregunta muy, muy interesante, porque yo creo que, evidentemente, yo tengo varias realidades. Mi primera realidad es como persona, como lector, como conocedor, buscador de la cultura, de la inteligencia del mundo, ¿no? Y otra como comunicador de eso que uno ha intentado entender. En efecto, un alumno siempre es o debe ser para un maestro, un profesor. Para mí la palabra maestro me encanta, ¿no? Porque yo creo que un profesor tiene que ser primero un gran maestro de sus alumnos. Y lo único que yo procuro, y he procurado siempre, es que los alumnos y las alumnas entiendan que la poesía, que la literatura, que lo que yo enseño, es una solución de vida, es una forma de ser mejor, de aprender a vivir, de aprender a sentir lo esencial de las cosas, a enseñarte a contemplar, a mirarte a ti mismo también como algo único que tú eres como persona, y que la poesía es un lenguaje tan universal, tan verdadero en su verdad, y vuelvo a ello, que un lector, y yo quiero hacer lectores, yo para mí cuando veo a un alumno o una alumna delante de mí siempre la veo como una lectora o un lector de lo que yo amo, que es la poesía, la novela, la literatura, el arte, la pintura, el paisaje, la música, toda la belleza del mundo. Porque en definitiva, la poesía es esa gran belleza que es el mundo. Y si el alumno aprendiera a mirar, a contemplar, a saber entender, descifrar esa belleza, yo me daría por, vamos, por pagado de la vida y de cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Qué hermosa respuesta, maestro. Voy a llamarlo así el resto de la entrevista porque estoy aquí anotando todo Sí, lo que me está respondiendo. Eh, quiero, quiero que hagamos un breve resumen. Su primer poemario se sí, tituló En una edad de voces. sí, Fue publicado en 1982. Es el poemario que abre los fuegos a esta sí, trayectoria destacadísima que además no solo se ha quedado en que usted ha publicado, sino que ha sido sí, antologada, ha sido traducida, ha sido sí. estudiada. ¿Cómo ha sido para usted este camino, desde Sí, esta edad de las voces hasta ahora? claro. Si fijamos y nos fijamos en cómo se llama el nombre de cada libro, tiene algo que ver con lo que en cada momento de mi vida me ha preocupado. Porque yo creo que un libro de poemas, para mí, es el resultado de una preocupación estética y ética. Porque yo creo que un poco va unido a la palabra ética, la ética del hombre frente al mundo y la poética del hombre frente al mundo. En una edad de voces, que yo lo escribí cuando era un chavalillo, un jovencillo, es después de lecturas que a mí me dejaron absolutamente maravillado, y digo un nombre que fue Fernando Pessoa. Para mí Fernando Pessoa fue uno de los poetas primeros que más me parecieron lo que es ser un poeta total, absoluto. También el español Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, por otros motivos, otras razones. Yo le leí cuando tenía 12 años, 13 años, y vi que aquello era algo raro, que yo quería hacer, que yo quería imitar, porque un poeta comienza siempre imitando, es un imitador de todo lo que lee y de todo lo que escucha, ¿no? Pues bien, en una edad de voces, como bien dice el título, es un momento en el que uno tiene que gritar frente a las cosas que le rodean, tiene que decir lo que siente, tiene que vocear, ¿no? Y después vienen otros libros, ¿no? En el que los títulos, voy a decir alguno, Carpe Diem, por ejemplo. Carpe Diem para mí es uno de mis lemas vitales, ¿no? Hay que saber ver la vida y saber entenderla y saber disfrutarla. Y el Carpe Diem es una invitación, un clásico latino, ¿no? Un tropo latino que nos invita a que seamos capaces de ver la vida como algo gozoso que hay que aprender a amar cada día. Hay que saber ver cada día, en cada momento, lo más bello. Y ese libro es un poco el resultado de esa mirada que yo contemplo en ese momento. Otro título, por ejemplo, Naufragios y otras islas. La palabra naufragio, que a mí me gusta mucho, es llegar a un lugar y, digamos, quedarte fuera de lo que te llevó allí, ¿no? Es decir, es como llegar a donde no quieres llegar. Naufragar es llegar a la búsqueda, al lugar, a esa Ítaca, que tanto me gustó del poeta Cavafis, otra referencia mía fundamental, la poesía del poeta griego Constantino Cavafis, también muy pronto para mí fue
un modelo de poesía, un modelo de vida y un modelo de entendimiento poético. Y podemos seguir con muchos libros, ¿no? Y en cada momento hay un libro que marca una etapa, cierra una etapa. Voy a decir quién cierra mi primera etapa, que es el premio Donais, que es un premio muy importante, ¿no? El Acesi de la Donais, que es como el premio, ¿no? Que gané, y que ese libro, que se llama Ritual de los Espejos, fue para mí como un momento de parada. Me paro aquí y a ver qué me depara la poesía. Y reflexioné sobre lo que era para mí la escritura y de qué manera podía continuar siendo, sinceramente, con verdad y autenticidad, un lenguaje, no un hombre que vive en el lenguaje poético. Voy a tomarme sus palabras para adelantarme con una pregunta que yo tenía, Sí, porque además usted es estudioso, ¿cierto?, de la poesía y de la teoría de la literatura. sí, Eh, ¿Qué poetas, hombres y mujeres, qué poetas, hombres y mujeres son imprescindibles para los lectores actuales? sí. Es una pregunta compleja porque es muy amplia la historia de la poesía, desde los orígenes, por ejemplo, Safo, que me parece una poeta fundamental, ¿no? Desde los orígenes clásicos grecolatinos hasta la modernidad, últimos poetas. Yo sí tengo mucha relación con la poesía a través de los libros, de los poemas y hoy a través de amigos. He sido amigo y soy amigo de muchísimos poetas españoles y americanos y panamericanos con los que me escribo, con los que tengo relaciones epistolares muy seguidas a través de muchas formas. Pero es complicado, pero me la voy a jugar, ¿no? Voy a decirte 5, 6 poetas fundamentales. Claro, a lo mejor me dejo siempre a alguien, ¿no? Por ejemplo, fundamental, he dicho antes Pessoa. Pero antes Pessoa es un poeta que no es un poeta, es una literatura. Él es heterónimos que forman parte de su vida, que son muchos heterónimos, forman parte de diferentes voces poéticas, diferentes poetas que convivían y que vivían en su propia voz, ¿no? Me parece un poeta fundamental. ¿Para qué? Para aprender lo que es ser un poeta con grandeza de alma, con grandeza de espíritu, un poeta con visión universal. Y para mí Pessoa es un poeta de una altura y una dimensión magnífica. Otro poeta, pues diría, por ejemplo, eso, diría Becker, pero para empezar a qué? Empezar a ver en español, en castellano, Mm. lo que es un poeta que sabe lo que es escribir poesía. Yo creo que hasta que no llega Becker, no llega a la poesía en español, a la modernidad, a lo moderno. Pero luego está toda la generación del 27. Y decir un nombre es un poco difícil, ¿no? Pero diría uno, entre tantos que hay que son maravillosos todos, diría Luis Cernuda. Fernanda. Para mí Luis Cernuda es uno de los poetas emblemáticos de la modernidad. Hay que leer a Luis Cernuda, hay que leer esa voz que marca una diferencia entre dos mundos, la realidad y el deseo. Y el Hay que deseo. leer los libros de Cernuda casi en silencio y en secreto. Mujeres, pues hay poetas maravillosas rusas. ¿Cómo se llama el apellido? Ana, este, son nombres rusos que yo soy bastante malo para los nombres. Ana Stisvoska, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora mismo bien, ¿no? No, hay poetas rusas que son magníficas, varias poetas rusas contemporáneas que han sufrido todo el sufrimiento en su vida del mundo del comunismo ruso, que han sufrido en su carne la persecución, la lucha y que son verdaderas poetas impresionantes. Otro poeta que últimamente me marca mucho es un poeta portugués que se llama Eugenio de Andrade. Yo creo que es un hombre que ha hecho de la poesía una existencia de lo cotidianamente hermoso. Digo esta expresión porque creo que él ha sabido hacer en lo poético la descripción de un mundo muy personal, muy único, a través de sus libros, a través de sus obsesiones, a través de sus silencios. Y para acabar, una poeta rumana que me parece que es impresionante, Ana Blandiana, una poeta que ha luchado en la Rumanía comunista, luchó contra el poder, fue una voz en la dureza del mundo y que ha conseguido una poética también magnífica. Yo la llamaría la poeta que sabe entender el silencio. Palabra clave. El silencio es posiblemente una de las palabras más importantes para mí en la poesía.
No sé si me he alargado mucho, ¿no? Igual No, me he alargado. maestro, no, maestro, estoy fascinada con esta apertura también porque nos permite, ¿cierto?, conocer nuevas vertientes poéticas, por ejemplo, estas poetas rusas que voy a llegar después, finalizar Ana, esta conversación a googlear. Ana Eh, Esmatova creo que es, ¿no? Ana Esmatova creo que es. Es que el nombre perfecto, ruso. Sí. perfecto. Maestro, quiero que conversemos sobre Sí, Penumbra de la Paloma y también sobre Locuaces Gorriones, que son los trabajos publicados el año pasado y que yo tuve posibilidad, gracias a sí, su generosidad, los dos libros. de leer. Sí. Quisiera saber si usted se sabe algunos poemas de memoria o tiene ahí los libros porque Tengo quiero, aquí, sí, tengo ¿sí? aquí algún libro. Tengo, Para que vayamos matizando sí, cómo mi no. obra conjunta hasta un año, hasta el año 2015, la publicó una editorial aquí en Madrid y yo la titulé con un título que a mí me parece que es un poco el lema de mi vida poética, ¿no? Tiempo y memoria. Y ahí reúno hasta el año 15 prácticamente todos los libros. A partir de ese momento, el año 15, he ido publicando muchos libros sucesivamente. No cuento con antologías, no cuento, digamos, libros que no son nuevos, ¿no? Sino que son a veces refundiciones, porque la poesía a veces se nutre a sí misma, ¿no? Te piden una colección y tú mandas una colección pues de poemas sobre el amor y coges libros y vas haciendo un espigue de libros y de poemas amorosos. O te piden sobre la guerra o sobre la paz o sobre y coges de tu obra y la vas espigando. Pero sí, el último año es pasado publiqué dos libros, uno en prosa poética y otro en poema clásico, en verso, ¿no? Uno que es un libro que se llama Locuaces Gorriones y que publiqué en la colección, ya casi mi colección de referencia, Vaso Roto, en México, España, ¿no? Que creo que es una de las colecciones más importantes de la poesía española, o en español, y no en español, ¿eh? Porque ha hecho traducciones de poetas italianos, rumanos, griegos, americanos, ¿no? Es una editorial de un enorme prestigio poético y a mí me gusta mucho esa editorial. Y aparte, la editorial Ars Nova también publicó La penumbra de la paloma, un libro que aunque es poesía, es ese otro concepto que había que hacer una reflexión, ¿no? ¿Qué es la poesía en prosa o la prosa poética? ¿O hay poesía o hay prosa? Yo creo que es un género que se nutre de la prosa formal, pero que se inyecta de poesía formal también, ¿no? Si es la poesía inyectada en la prosa. Y esos dos libros que le mandé, vamos a tutearnos, ¿eh? Que te mandé y que has leído y que te mandé en PDF, porque claro, es complicado a veces que no te llegan o no llegan los libros, ¿no? Me gustaría dártelos en papel, porque yo creo que hay que tenerlos en papel, como es como uno ve, huele, siente, palpa, toca, ¿no? El libro y también ve lo que significa el papel como sustancia donde sostiene el poema su existencia, ¿no? En el papel vive, vibra, siente, ¿no? Y me he ido del tema a lo mejor, ¿no? Igual me he ido del No, tema. no. José ¿Qué? María, bueno, como ya nos estamos tuteando, me gustaría si Sí, nos puedes regalar en tu voz un uno, poema. claro, un poema, tú me indicas de cuál Sí. poemario es Voy a para leerte, después. sí, de Locuaces Gorriones, voy a leerte, son poemas muy cortos, a veces muy sintéticos, muy esenciales, donde en el recorrido de tantos años y tantos libros, lo que más me ha preocupado ha sido llegar a quitarme cosas, es decir, a pasar de lo que ahora creo que no es esencial, es decir, hacer un poema, si es posible, más puro, más un poco en la idea juan ramoniana, que a mí me gusta mucho Juan Ramón Jiménez, ¿no? En la idea juan ramoniano de la poesía como algo ya esencial, que se queda vacío, que se queda en su propia esencia. Y estos poemas son cortitos, bueno, puedo leer alguno de una de las partes, ¿no? Por ejemplo, voy a leer este, ¿no? Se llama Semántica, que es un poco una poética, ¿no? ¿Puedo decir algo? Y- Es mi favorito. De hecho, lo anoté aquí. Es ah, mi favorito. mira, semántica. Asume las palabras hasta dejar tan solo un sonido que cruja, una queja que sea tan necesaria que nadie pueda prescindir del pálpito que esconde. Es casi como una paráfrasis de lo que para mí es hoy la poesía, ¿no? Es esa queja, es esa necesidad que el lector tiene de cuando acaba un poema decir, me pasa algo. Yo creo que un poeta cuando es un poeta de verdad tiene que dar bofetadas
emocionales al lector, tiene que golpearle, porque el lector tiene que sentirse vibrando, tiene que sentirse ese pálpito que digo, ese pálpito que esconde el poema, lo tiene que transmitir al lector. Si el lector no se funde en el pálpito del poema, el poema ha sido fallido. Y muchas veces, por desgracia, los poetas escribimos poemas fallidos. Muy pocas veces conseguimos a veces cazar esa presa que es el poema un poco esencial, ¿no? Yo estoy siempre a la búsqueda del poema que diga lo que yo quiera que diga y que transmita al lector lo que él quiere encontrar. Esa búsqueda, ¿no? Entre lector y poeta. Como lectora, quiero ¿Sí? contarte, José María, que Locuaces Gorriones para mí se convierte en un libro de poemas, pero más que poemas, redefine conceptos, ideas y palabras. Sí, Y que tiene que ver con esta búsqueda tuya de sí, quitar la floritura del poema, ¿cierto? sí, Y que quede solo la esencia. Y en esas redefiniciones, obviamente mi favorito es semántica, pero tenemos la redefinición de contemplación, de sobrevivir, de sí, peticiones, de miedo. sí. No sé si la lectura que hice concuerda, pero eh, para mí ha sido emocionante descubrir, eh, ir más allá de lo que la palabra significa. Sí, sí, sí. Es un concepto muy, no sé si conocerás, me imagino que sí, que habrás leído a José Ángel Valente, el poeta español del 50, ¿no? Otra referencia en mi vida, ¿no? José Ángel Valente, que yo le conocí poco, porque él vivía en Europa, en Ginebra, le conocí poco, pero le he leído mucho, ¿no? José Ángel Valente dice que todo poema tiene una preexistencia, es decir, existe antes de que el poeta lo convierta en poema. Hay una presemiótica, una presemántica, una semántica secreta que hasta que no se funde en la palabra poética no existe como poema. Es decir, hay una búsqueda, tiene que haber una búsqueda del poeta hacia lo que es esa semántica oculta y secreta para que salga, aflore y fructifique en un poema. Es un concepto muy hermoso, muy místico también, muy sanjuanista, ¿no? Es un concepto donde la poesía se convierte en una aventura existencial, una aventura de emociones, una aventura de inquietudes, una aventura de alcance, ¿no? Donde uno quiere llegar, a donde uno quiere llegar y no llega, de preocupación, de búsqueda continua, de búsqueda continua. Y repito la palabra búsqueda, porque en definitiva el arte, cualquier tipo de arte, la poesía como arte, la poesía como comunicación, es una forma también de búsqueda. ¿Nos puedes regalar Sí, sí, otro sí, más? sí. Yo diría que este libro tiene una cosa que yo siempre cuando lo he presentado, lo he leído en foros, siempre digo lo mismo. Digo que es como un breviario, casi Mm. religioso, ¿no? Donde uno cada día puede leer un poema y meditar. Incluso yo, a veces me sirve a mí mismo, cuidado, no me lo sé de memoria, porque yo nunca me sé casi poemas míos de memoria, ¿no? Pero bueno, el poema se llama el eco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, hay en el principio de la voz un gesto que nos pregunta, una armonía que nos salva, y luego un eco en el rescoldo de la palabra abrazada a su olvido. Aquí hay un misterio enorme, es un poema. Yo cuando lo he leído, luego lo he releído, digo, ¿qué me pasó a mí aquí, no? Porque claro, al poeta le pasa algo cuando escribe, yo no sé qué le pasa algo, ¿no? Le pasa algo porque es una cosa, es como una situación de búsqueda, de, 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 de viaje hacia la palabra, ¿no? Hacia lo desconocido, ¿no? Porque un poema, si es algo, es un mundo desconocido hasta que no le conocemos. ¿Y cuándo le conocemos? Cuando él se deja reconocer por la voz del poeta. Hay un reconocimiento en el encuentro, es como un acto de amor, ¿no? En el que uno, hasta que no se encuentra amorosamente, no conoce a la persona a la que ama, ¿no? Pues el poema es un poco lo mismo, ¿no? Hasta que no encuentres el eco que la voz del poema tiene, el poema no está acabado, ni ha llegado a ti, ni ha llegado nunca a ser parte de ti, ¿no? No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Sí, es que uno, Son teorías poéticas que tienen que ver con lo que llamamos en España la poética del silencio, ¿no? Que es la poética de la búsqueda
la poética en la cual todo acto poético es un acto de grandeza con el universo, con la esencia del mundo, con la esencia del conocimiento. Es conocimiento, sabes que en la poesía hay muchas teorías, ¿no? La poesía es, preguntan algunos poetas, ¿la poesía es una forma de conocer? Sí, es una forma de conocer de otra forma el mundo. ¿La poesía es una forma de participar? Sí, la poesía participa con la concepción de la vida. ¿Es una forma de autoconocimiento y de aprendizaje? Sí, el poeta aprende a ser persona, a ser poeta cuando hace poesía. Si todo eso lo es, y la poesía es tan rica que te deja abierto campos y campos y campos y campos y campos. Hoy estoy emocionada porque eh, qué privilegio oír en tu voz, ¿cierto? Este trabajo poético y además ¿Sí? tener esta posibilidad de conocer qué hay detrás de cada poema, qué es lo que te Sí, lleva este acto de grandeza, sí, sí, sí. estos pequeños actos de grandeza en cada página. En la última parte, si recuerdas, del libro, se llama Restablecer el silencio. Y he hablado antes de la poeta Ana Blandiana. Cojo una cita de ella que voy a leer, que me emocionó. Ana Blandiana, que así entre nosotros yo creo, no sé si se puede decir esto públicamente, yo estoy convencido de que el próximo, si no el siguiente año, va a ser la premio Nobel primera de la poesía rumana, ¿no? Estoy convencido, ¿eh? A lo mejor me equivoco, me puedo equivocar, claro. Pero yo creo que es una de las voces que tiene que ser Nobel porque de alguna forma simboliza toda una manera de entender el mundo poético. Dice lo siguiente: el descubrimiento de que en un mundo en el que se habla y se escribe tanto, el significado del poema consiste en restablecer el silencio. Misterio. ¿Cómo es posible, claro, que el poema, que es palabra, sea un restablecimiento de un silencio? Claro, tenemos que entrar en el juego de que el silencio sería eso que hasta ahora vive el poema y que no sabemos que hablaba, y que de repente el eco nos llega y le escuchamos y ya el silencio se restablece en la palabra del poema. Sí, claro, el concepto de silencio no es el silencio de no oír, sino el silencio de solo oír lo que estamos buscando, que es buscar la esencia, el centro mismo del poema. Y es lo que yo entiendo que ya, claro, en un mundo donde tanto hablamos, tanto decimos, tanto dialogamos con todo, el silencio es restablecer la verdadera palabra que no existe más que en lo poético. El poema tiene que ser eso, ese restablecimiento de lo que hasta ahí, hasta ahora, nunca nadie ha dicho, porque nadie lo podía decir. Solo el poema cuando se nos presenta como poema, cuando se hace presente. Es un juego muy interesante y yo creo que Ana Blandiana ahí acierta plenamente, plenamente. Vamos con esa idea que nos deja esta poeta rumana a conversar, a profundizar sobre Penumbra de la Paloma, ¿cierto? ¿Sí? Ya nos contaste que está vertida en prosa y lo singular es que es un viaje interior, Sí, ¿cierto? Con mucha simbología. sí, Tenemos la simbología, ¿cierto?, del silencio en Locuaces Gorriones, pero aquí en Penumbra sí, de la Paloma encontramos la simbología de la luz, de la sombra, sí, sí, todo esto en lo cotidiano, ¿cierto? Las sí, cosas que nos pasan sí. cotidianamente. ¿Cómo fue esta estructura o cómo trabajaste Sí. esta idea de los versos en prosa? Yo cuando empecé a escribir este libro, casi siempre, lo voy a comentar porque creo que puede ser interesante, ¿no? Lo primero que hago es buscar un título. Y yo, un título y un tema. Es decir, ahora mismo, ¿qué me está preocupando en la vida? ¿Qué es lo que me está llegando del mundo que me obligue a escribir poesía? O a escribir algo, ¿no? Y que yo me siento cercano a eso, ¿no? Y en aquel momento estaba leyendo a Borges, a Jorge Luis Borges, lectura, otro poeta también, es que claro, son nombres que me van surgiendo, ¿no? Otro poeta, porque Borges es un poeta más que nada, ¿no? Un poeta genial. Y en una de sus conferencias, sus ensayos, leo Penumbra de la paloma, eso que llaman los judíos al momento en que el día está acabando, como ahora mismo en Ávila, ¿eh? Está acabando el día y está en la raya, estoy viendo en mi ventana, viendo en mi ventana la raya del día
que se junta con la noche, ¿no? Ese momento que no es ni día ni noche, lo indecisivo, lo indecible, lo inofensivamente hermoso, es la penumbra de la paloma. Es inofensivo porque no hay luz, no hay sol, no hay oscuridad, es algo que no existe, pero está ahí, ¿no? Y por esa razón comencé a escribir sobre eso, sobre la luz, sobre el misterio de la cotidianidad, sobre lo que nos pasa cada día, sobre lo que nos ocurre, sobre la memoria de la infancia, tema para mí muy recurrente. Yo creo que todo poeta ha encontrado siempre, o va a encontrar siempre, el paraíso en su infancia. La infancia es el paraíso. Lo que ocurre es que, claro, que no lo que nos pasó, sino lo que nos dejó, lo que nos alimentó. Y solo lo que nos dejó esa sugerencia de la vida es lo que un poeta puede utilizar como materia de lo poético. Y eso es ese momento de culminación de la penumbra de la paloma. ¿Por qué elijo la prosa? Porque el verso se me quedaba un poco encallado, palabra a lo mejor fuerte, ¿no? Se me quedaba como en un lugar sin movimiento y precisaba que de repente la armonía del ritmo poético de la prosa me ayudase a encontrar el ritmo interno del poema. Y por eso me voy al poema en prosa, que repito, no sé si es prosa poética, poema en prosa, o si es prosa con poema, o poema con prosa, o si es verso con poesía. Es algo que desde que existe, desde que Rimbaud, Baudelaire, los grandes poetas franceses lo cogieron, ¿no?, como elemento de combatir la poesía desde otra lucha diferente, ahí está, y a mí me parece hermosísimo. Lo que hacía Neruda con muchos poemas suyos era poesía en prosa. En Neruda hay una prosa poética maravillosa que es como un poema convertido en prosa o como una prosa convertida en poema. Y ahí nació Penumbra de la Paloma. Ahí. Y nos puedes deleitar con alguna de estas prosas poéticas. Mientras buscas, les recuerdo que Lecturas Asombrosas es este espacio de conversación, de difusión literaria, la posibilidad de conocer a fondo al escritor, ¿cierto? Al poeta, en este caso, José María Muñoz Quirós, quien amablemente nos recibe en su casa desde Ávila. Y esto que él nos lea en voz alta, ¿cierto?, se convierte en lo que nosotros llamamos una lectura asombrosa. Descubrir ese trabajo poético, de este poeta español. Sí, no, sí. Búscame tú si lo has dicho, ni el de Penumbra de la Paloma. Ahí vamos a esperar que nos lea, que nos lea algo. Penumbra de la Paloma. Lo estoy buscando. Sí, no te preocupes, José María. Y ahora mismo he mandado yo con la emoción, claro, les a otro contaba. lugar, ¿no? Sí. Y he encontrado un libro nuevo que no te he mandado y que también fue del año anterior. Se llama El grito de un pájaro. Yo ya he cerrado el ciclo de poesía en torno a los pájaros, las aves, ¿no? Pero ha habido para mí 3, 4 libros que han tenido que ver con ese tipo no, pero no con el pájaro, sino con el símbolo del pájaro, porque para mí el pájaro es la poesía mística más profunda. Si recuerdas en La Penumbra de la Paloma, hay un poema dedicado a Juan de la Cruz que habla del pájaro solitario, ¿no? El pájaro solitario, donde está todo el sentido que da Juan de la Cruz al hombre, al poeta, ¿no? El poeta es un pájaro solitario que tiene 5 características, ¿no? Que siempre está solo, que siempre canta a la mañana, que mira al alba, que vuela sin nadie, sin compañía, que es capaz de entender el mundo y solo. Ese es el pájaro solitario. Y el pájaro solitario también es un poco el poeta, ¿no? El que, a pesar de todo, tiene que naufragar continuamente en su soledad, en la soledad del pájaro. A ver si mi mujer me trae el libro, porque lo tengo en otro cuarto, pues sí, me lo trae ahora, y bueno, y leemos un texto de eso, ¿no? Claro. Contarte, Luis, José María, que esta forma de escuchar los poemas en tu voz es lo que se convierte en una lectura asombrosa y lo que le da la esencia a este programa de conversación. Hacemos Sí. difusión, hacemos fomento lector, entonces, ¿qué más maravilloso que el énfasis, ¿cierto?, que
que como poeta entregas en cada verso, escucharlo en tu propia voz. Así que no te preocupes, vamos a esperar, Vamos a si es esperar. posible, claro. Choni, ¿me traes Eh, el libro ese, eh? Mira a ver. Estamos en eh, plena eh, faena de búsqueda del libro. sí, Choni, pero ¿me lo no. traes? ¿Eh? A ver Cuéntanos, si llega. cuéntanos, Sí, sí, mientras llega Penumbra sí. de la Paloma, cuéntanos en qué estás trabajando actualmente. Sí, bien. ¿Cuál es el tema? Si Te ya voy a comentar un poco cuál es mi método de trabajo. Yo siempre escribo a mano, siempre a mano. Y lo hago en agendas, en cuadernos que los amigos me regalan. Ya tengo más agendas que años posibles de vida para poder escribir libros, ¿eh? Me regalan agendas preciosas, pero tengo montones ya. Y voy en cada agenda, es como un marco donde yo voy colocando una etapa de la poesía. Ahora mismo estoy escribiendo en una agenda, en una cosa que me regaló mi mujer, que es muy bonita, una cosa de una plasticidad enorme, sobre arte, sobre pintura, sobre la dualidad entre plasticidad, línea, color y palabra, en el juego de las diferentes maneras de ver la plasticidad. Y estoy intentando que, no sé, es complejo porque el poema se va haciendo, por una parte, la búsqueda del lenguaje peculiar que tiene el arte, la pintura, la escultura. A mí me gusta mucho el arte, yo soy un verdadero amante de la pintura, tengo muchos amigos pintores, muchos libros, por lo menos 8 o 9 libros, publicados con pintores, con arquitectos, con escultores, con fotógrafos, ¿no? Y juntos, en un toma y daca, ¿no? En una reflexión conjunta, conseguimos mejorar el lenguaje poético. Mejoramos, ¿por qué? Porque lo vemos desde un ángulo muy diverso. El que ve el artista, con sus pinceles, con su materia, el que veo yo con la palabra. Y en esa mezcla hay algo ahí que surge, que aparece, ¿no? Pues ahí estoy ahora mismo, ¿no? En la búsqueda, en la reflexión sobre qué pasa en la palabra cuando se llena de luz a través de un cuadro, de una escultura, de una fotografía. ¿Qué pasa en la palabra? ¿Qué ocurre en el lenguaje poético? Se enriquece, se llena de agua hermosamente fluida en los campos del arte, se llena de qué se llena, ¿no? De aire, de silencio, de emoción, de qué se llena, ¿no? Y ahí estoy, es como una búsqueda, ¿no? Mm. Todos los días, escribo cada día, ¿eh? Lo que ocurre que confieso que evidentemente lo que cada día escribe uno no tiene valor casi nunca, porque donde nace el libro, y sigo con lo que te contaba antes, es cuando yo cojo el ordenador, lo meto ya en el ordenador y lo meto en un archivo, lo voy escribiendo, lo voy releyendo, lo voy rehaciendo y lo voy dejando en un documento de Word, por ejemplo, y con el tiempo cada día vuelvo a él durante meses quitando, poniendo, cambiando, destruyendo, es decir, voy amoldando el poemario que yo escribí en el cuadernito y que me sirvió de base el cuaderno y que en su reescritura es donde yo creo que aparece, creo yo, lo poético. Lo poético auténtico, lo que quizá me sirve a mí, aparece no cuando... No, aparece en un primer momento como un ímpetu, un impulso, y aparece en un segundo momento cuando es una reflexión. Impulso y reflexión. Pensamiento y ejecución. Y ahí está el poema. En esa magia estaría el poema. No sé si me he explicado o no. No sé si me he explicado bien. sí, Sí, totalmente, José María. Estaba pensando en que sería muy bonito que tú nos dieras tu propia definición de poesía, porque eres tan estudioso, ¿cierto? Tienes sí. tantos referentes importantes en tu trayectoria, pero en todo este caminar, ¿cuál es tu propia definición? Que después yo Claro, o tus lectores sí. podrían decir, mira, él redefine la poesía así. ¿Me escuchas? Todo poema casi, o todo verso, claro, no, todo verso es mucho. Todo poema es una poética. Yo creo que perseguimos, cada día que escribimos, perseguimos la razón por la cual
estamos en esta labor, ¿cómo la voy a llamar? Labor tan compleja, tan esencial como es ser poeta, escribir poesía. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué continúo en esta corriente infinita que es el poema? Y nos preguntamos, y entonces llegan las respuestas, porque el poema es lo único que me llena, el poema es por lo que vivo, el poema es por lo que sufro, el poema es por lo que concibo el existir, el poema es por lo que amo, el poema es por lo que la vida tiene sentido. El poema es una aventura tan grande y tan extremosa que por ella muero, por ella mato y por ella siento mi propio vivir, mi propio morir, ¿no? Entonces todo esto es la poética, todo esto es la poesía, todo esto es la poesía es algo por lo que uno es, y eso lo decía muy bien otro gran poeta que no he dicho antes, que también lector, yo leo mucho, Rilke, Rainer María Rilke, en un libro muy, muy importante para quien quiera saber por qué es poeta, que es Las cartas a un joven poeta, de Rainer María Rilke. En la primera carta, le contesta a un poeta, a un joven que le escribe cartas y le pregunta, ¿lo que escribo vale para algo? ¿Cómo sé yo que soy poeta? Y le contesta a Rilke algo que yo diría que es lo poético. Lo poético es lo que uno no puede nunca dejar de hacer, lo que no puede nunca abandonar. Lo poético, le dice a él, pregúntese, ¿yo podría seguir viviendo si no escribiera poemas? Y si usted no puede seguir viviendo porque tenía que escribir poemas, es que es un poeta. Y eso es la poesía. La poesía es un deber, casi una obligación de la conciencia última del ser humano, del sentimiento último. No sé si te Hermoso. contesto. Sí, es que estoy, estoy emocionada, estoy emocionada. Estoy muy emocionada, maestro, con esta conversación. Si no es posible encontrar Penumbra de la Paloma, puedes ir con otro poema si es que quieres, Sí, mira, porque ya aquí tengo a mi estamos. lado dos libros que aparecieron en el año anterior. Uno, en dos voces muy distintas. Uno se llama Barrio. El barrio es donde tú vives de niño, tu lugar de referencia de la infancia, ¿no? Y el libro se llama Barrio, es un libro que publiqué en Madrid en el año, creo que fue 2000, perdón, sí, aquí lo tengo, año 2021, sí, hace 2 años. Y puedo leer, es otro tono distinto, ¿eh? Yo creo que ahí es donde yo intento la búsqueda de la infancia, la búsqueda. Voy a leer el primer poema, ¿no? Es un poco más largo y el que da sentido a lo que es el barrio, ¿no? Se llama Barrio, ¿no? Es como el preámbulo del libro. No tiene nada que ver con lo que hace Gorriones, aunque evidentemente toda la poesía tiene que ver porque es lo mismo, ¿no? Se llama Barrio, dice así. Barrio donde habita el tiempo de una vida encerrada en sus calles. Ahora os recuerdo con la nostalgia brotando en la inocencia de los años de entonces. Barrio donde aprendimos a soñar y a sentir las primaveras tímidas, los inviernos de plata, el otoño encendido en el oro del mundo, y los veranos a la luz de la luna en las noches junto a un jardín de mariposas que rozaban las tapias. Barrio que solo espera retornar en la memoria de todo lo perdido. Ese es el barrio. Es otro tono distinto, es un tono como de autocomplacencia con la memoria. Y para ello es preciso encontrar un lenguaje que nos lleve más como un camino hacia el momento en que queremos contar, ¿no? El barrio es la ausencia, la lejanía del tiempo, es la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, es tantas cosas, ¿no? Y el barrio es lo que hoy, después de muchos años, nos sigue emocionando y haciendo que sigamos viviendo. Esas primaveras, esos recuerdos, esa memoria. Yo creo que sin memoria el ser humano, no digo sin recuerdos, ¿eh? Aquí quiero hacer una distinción. El recuerdo es los hechos que recuerdo. Recuerdo cuando yo era estudiante, recuerdo mis amigos de la infancia. Muy bien, pero la memoria es aquello que se nos queda cuando ya el recuerdo se ha colado, se ha exprimido como un zumo y lo último, el último sabor del zumo es la memoria. La memoria es
lo único, a mí por lo menos, que me sirve para escribir poesía. También recordar, pero recordar buscando el momento clave de la memoria íntima de las cosas, ¿no? Y es lo que es este libro, Barrio, un libro que esencialmente busca un lenguaje diferente. Ha sido muy alabado por la crítica y ha habido mucha gente que lo ha leído, incluso ha habido un museo en una ciudad española que se llama Museo del Niño, donde me escriben, me llama la directora, una poeta muy interesante, que lo ha leído y que quiere que yo se lo lea, lo grabe, para ponerlo en unas imágenes de mi infancia. Y me pide una foto de niño, se la mandé, niño de 5 o 6 años, ¿no? Y está en el museo, yo hablo del libro y el Museo de la Memoria y de la Infancia. Eso es Barrio, ¿no? Un libro donde yo me recupero de lo que es la primera emoción de cuando uno es niño y cuando uno comienza a vivir y a sentir la vida. Y es como es el lugar seguro, donde uno Sí, regresa, ¿cierto? De adulto, frente a las vicisitudes, sí, es el lugar al que uno sí, regresa. Y que también sí, nos permite esa nostalgia sí, luminosa, sí, 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 sí. una Es nostalgia un muy lugar muy luminosa. seguro. También a veces es un lugar donde hay cosas que no se han superado, porque la infancia a veces no es feliz, porque la vida es muy compleja y porque el mundo es muy diverso, ¿no? Hay niños que no han sido niños, pero que algún día tienen que recuperar su infancia. Y si no la recuperan, nunca van a curarse. La enfermedad de la memoria, de la tristeza, si un niño no la cura, puede con él, ¿no? Esto no es ninguna cura, esto simplemente es un sentimiento de recuperación de la memoria de los momentos, de las ideas, de las cosas que uno recuerda y que uno rememora porque ama ese momento, ¿no? Ama ese tiempo. El tiempo primero del amor, hasta que yo me voy del barrio. ¿Cuándo me voy del barrio? Cuando me voy a Salamanca, a la universidad, a estudiar mi carrera, ¿no? Es el momento en que yo me desligo no del barrio físico, sino del barrio emocional, que es cuando yo comienzo otra etapa de mi vida, ¿no? Me voy a estudiar, dejo mi familia en casa, me voy solo y voy a buscarme la vida, ¿no? Es el momento de que el barrio deja de ser barrio y se convierte ya en la vida, ¿no? La vida. Con esta hermosa vida, ¿cierto? Con esta trayectoria poética, Sí, con eh, con esta generosidad suya, maestro, de poder entrañar, de vislumbrar, ¿cierto?, lo que conforma su obra poética. Estamos aquí en Lecturas Asombrosas a través de Radio Universidad SEC y quiero decirle que ya estamos en la hora de conversación. Así que voy a invitar a que usted nos pueda comentar lo que usted quiera antes de culminar Yo podría seguir más tiempo conversando, sí. eh, pero ¿qué mensaje o qué cosa le gustaría que sus nuevos lectores, sus lectores de siempre, Sí, oigan aquí en Lecturas Asombrosas? sí, bueno, yo creo que lo bueno de un lector es que él solo se acerca sin saber nada. Me pasó hace poco en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Un chico joven se me acercó al libro este, además, Locuaces Gorriones, y me dijo, yo conozco de usted otro libro y quiero conocer este libro. Y me dijo una cosa muy bonita, dice, yo he viajado por el mundo de la poesía con sus poemas y me quedé con esa idea. Todo lector tiene que viajar con los poemas que conforman una poética. Y tiene que viajar con esa persona y con esa palabra, ¿no? Y tiene que meterse lentamente, nunca pegarse un atracón de poesía. La poesía hay que digerirla, hay que, hay que beberla en pequeños sorbos de amor, ¿no? La poesía es una cosa que es un continuum, pero que es tan pequeñito y tan esencialista todo, que no es preciso golpearse, ni meterse en el mundo, ni querer saberlo todo, sino que vaya fluyendo, que vaya naciendo, que vaya surgiendo en la lectura del poema y el lector y el poema. Y ese encuentro, que es un encuentro desconocido para el escritor, para el poeta, es la magia. La magia es cuando alguien, que no sabes quién es, se ha encontrado con tu poema, con tu poesía. Eso es lo más hermoso
que le puede ocurrir a un poeta. Hemos descubierto muchas cosas en esta conversación. Yo quiero ¿Sí? hacer énfasis en dos cosas. Primero, en esta extensa trayectoria poética en el que descubrimos, y me llama la atención porque siempre uno escucha que poner título es lo más complejo. Quiero hacer énfasis en que el maestro, ¿cierto?, toma alguna preocupación, alguna inquietud, lo que está viviendo en una etapa, coloca primero el título y luego va trabajando el tema. Con, Sí. con respecto a ese punto, a mí me llamó mucho la atención de entre todos los títulos, el segundo libro, que se titula Ternura extraña. Ah, sí. Sí, sí, sí. Fíjate, ese libro, que además fue premio Ateneo de Salamanca, ese libro lo escribí cuando iniciaba mi relación con mi mujer durante muchos años, ¿no? Y es un libro de amor, es un libro de amor, un libro en el cual yo dedico los poemas al nacimiento del amor profundo y tal. Es un libro que mucha gente me ha preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué se llama Ternura extraña? Si la ternura es algo que está devaluado. Digo, no, la ternura sin adjetivo sí, pero la ternura extraña no se devalúa. ¿Qué es la ternura extraña? Es la ternura que no se vende, que no se encuentra, que es la difícil de encontrar. Y ese libro, que luego Gerardo Diego, el gran poeta del 27, yo se lo mandé y él me contestó, tengo la carta guardada como si fuera una joya, ¿no? Y me dijo que le había encantado el libro, me habló del libro, me habló de la sencillez, la simplicidad amorosa, el sentimiento, y me, me quedó ese matiz, ¿no? Ternura extraña. ¿Por qué es extraña la ternura? Me pregunto yo. Es extraña porque siempre que es verdadera, deja de ser ternura con, con minúscula para ser ternura con mayúscula. Yo me refiero a la ternura con mayúscula. ¿Sí? Gracias, maestro. Va a ser un libro que voy a conseguir para tener porque me interesa mucho el tema de la ternura extraña. Yo te lo mandaría, y ya me dirás dónde te lo mando. Tengo la segunda edición o tercera edición, ya van varias ediciones, ¿no? Salió en Salamanca en una colección que se llamaba Colección Álamo, una colección donde yo conocí a todos los poetas que escribían y salió allí, ¿no? Y luego, con el tiempo, a los 25 años, se publicó una nueva edición, después otra edición, y tengo alguna que te voy a regalar. Me gustaría regalártela con un pintor, además un pintor muy amigo mío, que me hace unos dibujos muy, muy hermosos, ¿no? Para tener una extraña. Quedo con ese compromiso. Así es. Hay un Hay poema varios de un testigos poeta, perdona, hay ¿sí? un poeta que me encanta, al que yo dedico un poema en ese libro, que es Leopardi, un poeta italiano, Giacomo Leopardi, que me parece un poeta del siglo XVIII, un poeta casi prerromántico ya, ¿no? Y un poeta, bueno, que es una maravilla de poeta y una maravilla de hombre, ¿no? Y de intelectual, uno de los grandes intelectuales italianos del siglo XIX, pero 18-19, pero un poeta de una hondura. Y hay un poema ahí donde yo le doy un homenaje al poeta italiano, que inaugura una forma nueva en mí, de escribir, lo que yo llamaría los poemas historia, sin contar historias de alguien que ya ha vivido, que tú conoces, que tú has leído, y de repente tú reconstruyes una parte de esa vida, ¿no? Yo reconstruyo la memoria de Leopardi cuando se enamoró de una muchacha a la que solo le veía desde el balcón, y le dedica un poema, se llama Silvia, Silvia se llamaba ella, un poema magnífico que se llama Leopardi recordando a Silvia, mirando a Silvia. Luego muere muy joven y fue un golpe muy duro para el poeta. Ahí está el poema ese, también hay. Otra referencia para Sí, leer ahí al poeta italiano Giacomo Leopardi. Leopardi. Maestro, quiero agradecer esta hora de conversación, la generosidad, su acervo, ¿cierto? Ha compartido esta tarde con nosotros Un eh, placer. las pulsiones que lo llevan a escribir, felicitarlo nuevamente, celebrar a través de esta conversación su trayectoria poética, su humanidad. Una de las cosas que más he retenido
que he retenido en la lectura de los textos críticos es la admiración a su sencillez, a su altura humana y humanística, y que yo he podido comprobar en esta primera conversación. Espero que tengamos mucho más. La última. Exacto, tengamos más posibilidades de conversar. Está el espacio de lecturas asombrosas para cuando usted quiera compartir con nosotros más sobre su trabajo poético, sobre las nuevas ediciones, las antologías, las cosas nuevas que está escribiendo. Lo dejo invitadísimo. Quiero también agradecer en pantalla a quien hizo posible que nosotros nos conociéramos, ¿cierto? En esta virtualidad, que es nuestra amiga en común, Eva Sebastián, que ella tuvo la generosidad de conectarnos. Así que gracias a ella por este privilegio. Y voy a seguir ahí sus pasos, lo voy a seguir en todas sus andanzas poéticas. Así que, maestro, desde Chile, desde esta tierra también de poetas. Os envío un abrazo muy fuerte a esa tierra que no conozco todavía. Estuve a punto de ir cuando estaba en Bolivia. Yo, América para mí es un continente al que yo voy con cierta frecuencia y me encanta, me parece que es un continente. Y Chile creo que es uno de los países para mí misterioso, y que espero algún día poder estar allí. Un beso para todos, un abrazo. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro, muchas gracias. Recuerden, estamos finalizando esta emisión. Es nuestro 7º programa de nuestra temporada número 25. Es jueves 8 de junio. Gracias a Radio Universidad SEC que nos permite llegar hasta ustedes. Por favor, descubran, googleen, compren, lean, amen, respiren la poesía. Porque bien lo dijo el maestro, la poesía es una forma de vivir, de ver, de apreciar y de respirar la vida. Así que con esa invitación les recuerdo que soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas, y los espero la próxima semana con más asombrosos invitados. Muchas gracias. Gracias, maestro. Adiós, muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.